Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es David Mondragón, soy consultor en Mateos Consultores y el día de hoy quiero platicar contigo sobre la importancia que tiene la conformación del equipo de trabajo para lo que es el éxito o el fracaso de los proyectos. Y bueno, vamos a ver a lo largo de esta presentación que hay diferentes elementos que debemos de tener en cuenta, sobre todo si estamos buscando garantizar el éxito de nuestros proyectos. Pero creo que lo más relevante de lo que vamos a platicar hoy es que tal vez la clave más importante para el éxito de un proyecto está en un solo elemento, tal vez el elemento más importante que tiene que ver con este tipo de cambios que los proyectos vienen a integrar a las organizaciones y que es el elemento del ser humano. Pero bueno, vamos a empezar a ver qué les tengo aquí listo para compartir. Empecemos por entender, equipo de proyecto. ¿A qué le vamos a llamar equipo de proyecto? El equipo de proyecto es ese conjunto de personas que van a ser responsables del proyecto como tal, que inician desde lo que es la cabeza, un director o un sponsor del proyecto, hasta lo que puede ser el famoso project manager o el gerente del proyecto y los diferentes grupos o equipos de trabajo que van a estar vinculados al mismo. A este conjunto de personas es a lo que le vamos a llamar o debemos identificar como equipo de proyecto. Cuando se hace la designación del equipo de proyecto, en mi experiencia, me ha tocado ver que este tipo de asignaciones que se hacen a las personas que van a estar trabajando, colaborando en el proyecto, no necesariamente o no siempre se hacen considerando las características del proyecto y por consecuencia los requerimientos en cuanto a competencias que el personal que va a formar parte del equipo de proyecto debería tener, sino que en ocasiones, por chistoso que pueda parecer, se hace con base en criterios como qué personal actualmente está desocupado, ¿no? O tiene menos carga de trabajo y por consecuencia lo puedo distraer o lo puedo desviar para que sea parte de un equipo de proyecto. Y este tipo de criterios para asignar el equipo de proyecto, pues como podremos ya imaginarnos, no siempre es el mejor. De hecho, yo me atrevería a decir que rara vez es adecuado. Y los resultados que generalmente arroja conformar un equipo de proyecto con estos criterios o de esta manera, pues se alejan mucho de lo que uno desearía como los resultados esperados. Entonces, ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. De acuerdo con algunos datos duros que nos comparte Gartner, dice que alrededor del 20% de los proyectos que se inician en las organizaciones terminan de manera exitosa, donde si consideramos que para que un proyecto sea exitoso, pues tendría que cubrir al menos 3 o 5 variables básicas de cualquier proyecto, que puede ser tiempo, costo, calidad, beneficios y alcances, pues quiere decir que si se echan a andar en un año, vamos a pensar en México, 1000 proyectos en un año, pues solamente 200 de estos proyectos o hasta 200 de estos proyectos, para ser más preciso, pues estarían cumpliendo esas 3 o 5 variables que acabo yo de mencionar. Esto es algo, y no sé, si lo analizamos, pues es algo que realmente es impactante, sobre todo si consideramos que las empresas destinan gran cantidad de tiempo, del tiempo de la gente también, recursos materiales, recursos financieros, para lograr una serie de resultados que esperarían que fuesen parte de la nueva forma de operar de las organizaciones, de las empresas, y que difícilmente o de manera complicada con poca probabilidad son alcanzados. Entonces, está implicando que los proyectos, lejos de ser un beneficio para las organizaciones, está siendo un gran gasto y un gran dolor de cabeza. Pero sigamos viendo por qué pasa esto. ¿Qué es un proyecto? Creo que antes de seguir hablando de equipo de proyecto y de proyectos y de éxito y fracaso, es bueno entender la definición o ver la definición de proyecto. De acuerdo con las definiciones más comunes, como pueden ser las del el Instituto de Gestión de Proyectos, o puede ser algunas otras metodologías que hay por ahí, algunos estándares como las normas ISO, que hay un estándar que habla de proyectos. Un proyecto es una organización temporal que se hace o se crea para entregar uno o más productos entregables, también les solemos llamar así, servicios o algún tipo de resultado duradero para la organización. Una vez que tenemos entonces claro el concepto de proyecto, lo importante aquí a destacar es que es
una organización. El concepto de organización dentro de la definición es crucial. Y por definición, una organización es un conjunto de individuos, de personas que se agrupan, que se organizan, valga la redundancia, que asignan una serie de responsabilidades y actividades en pro de lograr un objetivo en común. Eso es lo que es una organización. Entonces, en este caso, el proyecto pues tendrá una serie de beneficios, tendrá un alcance, que sería ese objetivo en común que el equipo de proyecto estaría buscando lograr. Ahora, de acuerdo con lo que nos compartía Gartner, entonces el 80% de los proyectos que se arrancan fracasan. Entonces, una de las cosas que a lo mejor nos interesará saber es cuáles son las razones que se han documentado y por las cuales fracasan los proyectos. Estamos viendo en pantalla alguna de ellas. Por ejemplo, dice aquí, se puede fracasar en un proyecto porque la definición de los objetivos no es adecuada, o inclusive, exageraría yo un poco, no existe, ¿no? Hay ocasiones en que inicias un proyecto y realmente no sabes cuál es el objetivo, qué es lo que buscas lograr. También puede fracasar porque la planeación de las actividades y sus recursos no se realiza o no se realiza de manera adecuada. Y cuando hablo de manera adecuada puede ser desde que metemos tiempos y actividades muy apretadas y tiempos poco realistas, ¿no? Hasta metemos actividades y tiempos demasiado alegres y a lo mejor no con los recursos que se requeriría. También fallan por la estimación de tiempos, por el manejo de los riesgos, que en la actualidad es algo que debe estar muy presente. Hay muchos eventos dentro del entorno en el que nos desempeñamos, en el que las organizaciones llevan a cabo sus actividades día a día, que meten incertidumbre al logro de los objetivos, y esa incertidumbre, entendámoslo, los riesgos, pueden afectar de manera significativa el éxito de un proyecto. Entonces es algo a considerar. La comunicación y el control también son de las razones de fracaso, cuando la comunicación no es adecuada. Cuando el control es excesivo o no hay control, es una causa de fracaso. La designación de los equipos de trabajo, como ya mencionábamos, la identificación de los grupos de interés, no identificar aquellos grupos que tienen un interés con respecto al proyecto y que puede ser determinante para su éxito, puede implicar que el proyecto fracase. La gestión de cambios, no manejar el factor humano a lo largo de este proyecto es otra causa de fracaso. Entre algunos otros factores son algunos de los que se han documentado. En mi opinión personal, si ustedes recuerdan rápidamente la diapositiva anterior, pues realmente hay muchas razones de fracaso. Y sin embargo, yo podría decirles, y también está documentado, que a pesar de que pueda haber muchas razones de fracaso, como es el tema de los riesgos, los objetivos, los tiempos, la planeación, cuando tú conformas un buen equipo de proyecto, un equipo de proyecto adecuado, con los skills, como dirían los gringos, con las competencias, con las habilidades, conocimientos, experiencia suficiente, ese equipo de proyecto, por sus propias características humanas, tiene la capacidad de poder salvar algunas otras razones de fracaso, porque el equipo cuenta con la solvencia en cuanto a competencias para poderlo hacer. Entonces, yo me atrevería a decir hasta aquí, y es parte de las cosas que quiero empezar a adelantar para concluir, que si uno cuida la conformación del equipo de proyecto, no solamente cuida para mí lo que es el elemento más importante de éxito de un proyecto, sino que se dota de las herramientas, de los elementos necesarios para poder salvar otras posibles causas de fracaso en un proyecto. Y eso es muy importante. Éxito de los proyectos. Definitivamente cuando uno inicia un proyecto, nunca va a haber garantía al 100% de que el proyecto sea exitoso. No existe eso. Tan solo por el hecho de que hay riesgos, siempre ligados a lo que va uno a hacer, a las personas que va uno a sumar, a las tecnologías que va uno a tratar. Eso conlleva riesgos y eso va metiendo incertidumbre al logro y al éxito de los proyectos y al logro de sus objetivos. Incluso si tú integras mejores prácticas, ya sea que manejes lo que propone el PMBOK, ya sea que manejes metodologías ágiles, ya sea que manejes algún otro método como puede ser Prince, la norma ISO 21500, siempre va a haber riesgos. Por lo tanto, es importante atender los diferentes lineamientos que se han definido, ya sea que tú trabajes de manera acelerada con alguna metodología iterativa o utilizando los métodos tradicionales y en cascada,
es importante entender lo que esas metodologías te establecen con el objetivo de incrementar el nivel de garantía de éxito de un proyecto, pero definitivamente nunca lograremos ese 100%. Y dentro de esos elementos que hay que atender, pues siempre estará el tema de la composición del equipo de proyecto, ¿vale? Eso es muy importante. Y bueno, pues prácticamente hasta aquí están las ideas, los puntos, la información que yo he querido compartir contigo sobre la importancia que tiene el equipo de proyecto para lo que es el éxito o el eventual fracaso del mismo. Si a ti te interesa saber un poco más sobre este tema, pues tienes en pantalla nuestros datos, nos puedes escribir a info@mateoconsultores.com. También ves ahí en pantalla nuestro número, el 4169-2848 en la Ciudad de México. Puedes visitar nuestro sitio web en internet, mateosconsultores.com, o también encontrarnos en las redes sociales, ya sea en Twitter, ya sea en Facebook o ya sea en YouTube. Bueno, por tu atención, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.